Paz y bien para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael Estuardo Núñez García. Qué bendición, hermanos y hermanas, estar nuevamente reunidos, preparándonos como laicos para un mundo nuevo. La invitación en este cuarto tema, en primer lugar, es prepararnos para alabar y glorificar el nombre de Dios, ese nombre que está sobre todo nombre. Por eso te invito que ahí donde estás, con quien estés, extiendas tus manos y reconociendo que Jesús ha venido a nuestras vidas, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor Jesús, porque tú has venido a nuestra vida, porque tú has venido, Señor, a darnos esa luz en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad, en medio de esta pandemia. Tú has venido a darnos la luz para que nosotros, como laicos, nos preparemos para un mundo nuevo. Un mundo que es un desafío para todos nosotros los que en ti creemos y en ti confiamos y en ti esperamos. Señor, te pedimos en esta cuarta enseñanza que nos des la gracia, la fuerza de tu Santo Espíritu, no solo para prepararnos, sino para actuar en tu nombre ante una realidad después de la pandemia. Te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestra familia, invocamos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de luz, Espíritu de paz, Espíritu de fortaleza. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos de tu dulce amor, llénanos de tu gloria, porque queremos aumentar en la fe. Hemos venido a alabarte y a glorificarte, Señor mi Dios. Bendito seas hoy y siempre. Mil gracias, Señor, porque desde ya sabemos que hoy tu palabra vendrá a animarnos, a levantarnos para prepararnos para una nueva etapa en nuestra vida, en nuestra familia y en el mundo entero. Que María, siempre Virgen, nos acompañe e interceda por nosotros, te haga a ti presente y operante con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo. Tú que eres Dios, que vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien nuevamente para ustedes, hermanos y hermanas, en cualquier lugar donde te encuentres. Recibe la paz, el amor, la bendición y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este cuarto tema es las actividades económicas y el trabajo en un mundo nuevo. Actividades económicas y el trabajo en un mundo nuevo. Ya en la enseñanza anterior, nuestra hermana Maritza nos hablaba de que nos debemos de preparar para el después. Que es una bendición vivir desde ya en la fe el mañana, el después, sabiendo que el álbum de la familia sigue creciendo. Que hay personajes familiares, amigos, conocidos, que se han integrado en ese álbum de la vida, en ese álbum de los recuerdos, porque bien dice el dicho que recordar es volver a vivir. Recordar a aquellas personas con las cuales nosotros convivimos y compartimos momentos de alegría,
momentos tal vez de preocupación, pero que invocando en nuestra fe el nombre de Jesús, nos pudimos levantar y pudimos seguir adelante. Es una realidad toda la crisis económica que vendrá después de la pandemia. No podemos cerrar los ojos ante una realidad, y bien lo dice su santidad el Papa Francisco, haciendo el llamado para que abramos los ojos, pongamos los pies en esta tierra, en este mundo, porque en este nuevo mundo habrá después de la pandemia, habrá más hambre. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. Cuánta gente en la calle con su banderita blanca, esperando que nosotros podamos darle una ofrenda, lo que nos nazca en el corazón, para que ellos puedan llevar el sustento diario a sus casas. Pero habrá más hambre, ha dicho el Papa Francisco. Después de la pandemia habrá más hambre, habrá más violencia, habrá más delincuencia, habrá más usureros que, queriendo obtener ganancias a costa de la necesidad del pueblo que está necesitado de recursos económicos, van a dar mayor facilidad para que podamos adquirir en un sinnúmero de cuotas cosas que de repente nos puedan ser innecesarias. Y dice su santidad el Papa Francisco, hablando de las actividades económicas y el trabajo después de la pandemia, dice que estos usureros serán verdadera peste del futuro social. Serán una verdadera peste del futuro social. Usureros que querrán trasquilar a las ovejas para dejarlas sin nada. Vendrán nuevas oportunidades para obtener nuevas tarjetas de crédito. Habrán más ampliaciones para que tengas más disponibilidad. Pero cuidado, hermanos y hermanas, porque tenemos que ser, como habíamos dicho ya anteriormente, tenemos que ser prudentes. Prudentes en la espera y prudentes ya viviendo en un mundo nuevo, donde debemos de cuidar. Ahora más que nunca debemos de ser mejores administradores de nuestra economía y debemos de valorar el trabajo que gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos tenido. Dicen los psicólogos que todos nosotros tenemos una capacidad que se llama resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad psicológica que todos tenemos de levantarnos después de un dolor, de un sufrimiento, de una crisis, de adaptarnos a una nueva necesidad, adaptarnos a un mundo nuevo, pero una adaptación que para nosotros va a ser, en el nombre poderoso de Jesús, va a ser mucho más fácil, porque nos estamos preparando bajo la gracia del Espíritu Santo. Nos estamos preparando a la luz de la palabra y a la luz del magisterio ante una realidad que tendremos que vivir y que vamos a superar en el nombre poderoso de Jesús. Estas crisis no son nuevas. Han habido ya otras crisis, por ejemplo, la crisis de la fiebre española en el año de 1918. Recordemos la crisis que tuvo que vivir el pueblo de Israel alrededor de 400 años allá viviendo bajo la opresión de los egipcios, pero ellos siempre confiando en Yahvé Sebaot, el único Dios, el Dios de todos los ejércitos
se levantaron y fueron tras la guianza de Moisés, que supo llevar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Hoy vamos a compartir algunas recomendaciones que nos da en este tema de las actividades económicas y el trabajo en un mundo nuevo que nos da su santidad el Papa Francisco. Hoy nuestra cita central será tomada del Antiguo Testamento, de los profetas anteriores, como también se le llaman, del libro de Josué. Pero vamos a ver en qué contexto. El libro de Josué nos va a hablar de los preparativos que tuvo que tener el pueblo de Israel, como lo estamos teniendo nosotros, para ir a vivir, a disfrutar, a moldear un mundo nuevo. Como el pueblo de Israel también tuvo sus preparativos para entrar en esa tierra que mana leche y miel, una tierra de paz y de prosperidad. Si tú lo crees, di en el interior de tu corazón: yo así lo creo y lo recibo, que voy a vivir en un mundo, en mi mundo, y en la realidad un mundo nuevo lleno de paz y de prosperidad. Pero en el contexto de esta cita, que es tomada del libro de Josué capítulo 1, vayamos a conocer qué había sucedido con el pueblo de Israel que estaba caminando y que tendría que caminar 40 años para llegar a la tierra prometida, guiados por Moisés. Y dice, en el contexto, dice el último capítulo del libro del Deuteronomio, capítulo 34, que Moisés subió de las estepas del Moab al monte Nebo. José hizo el esfuerzo, bajo la gracia del Espíritu Santo, de subir de las estepas, de las orillas del Moab al monte Nebo, y poder ver desde allí Jericó. Poder ver Jericó y poder escuchar la voz de Yahvé, que le diría que no entraría él a la tierra prometida, porque llegó el momento a sus 120 años de Moisés, en que Moisés, aún teniendo 120 años, cuando murió, aún no se le habían apagado sus ojos, ni se había perdido su vigor. Y vean lo hermoso que dice la palabra en el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo 8. Habiendo muerto Moisés, dice el versículo 8, los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas del Moab. ¿Cuántos días lloraron los israelitas a su líder llamado Moisés? 30 días. 30 días que tuvieron para vivir su dolor, su duelo, para sentir la ausencia de ese líder guiado por Yahvé llamado Moisés. Y luego, como ya lo dijimos anteriormente, nosotros y ellos, al igual que lo hemos leído en el libro de Reyes, al igual que Elías, nos tenemos que levantar, comer y beber, porque el camino aún es muy largo. Y quedaban todavía recorridos que tenían que hacer, pero ya no guiados por Moisés, sino guiados por Josué. Y vayamos entonces a nuestra cita central, que la tomamos en el Antiguo Testamento del libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a decir en este contexto que el libro de Josué
lo podemos leer nosotros a la luz de la verdad como un libro inspirado, como un libro que al igual que el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Samuel y el primero y segundo libro de Reyes, son en la Biblia hebrea los libros de los profetas anteriores, y los que nosotros conocemos como los profetas se describen como los profetas posteriores. El libro de Josué lo podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa es la etapa en que el pueblo, guiado por Josué, va a caminar para entrar en la tierra prometida. La segunda etapa de este libro será la repartición de las tierras entre los pobladores de Israel. Y la tercera etapa es la etapa final en que va a terminar la misión de Josué. Ya con este contexto, vamos a nuestra cita central y vamos a leer el libro de Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Invitación, dice la Biblia de Jerusalén, invitación a entrar en la tierra prometida. Versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba pues, pasa ese Jordán, tú con todo ese pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el río Grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande de poniente, será vuestro territorio. Nadie podrá resistir en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te abandonaré. Esta es palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor. Esta es la invitación que está haciendo Yahvé, que hizo Yahvé a un pueblo que había llorado durante 30 días a su líder llamado Moisés, pero es nuevamente Yahvé que está haciendo la invitación, es nuevamente Dios el que nos hace a nosotros la invitación después de haber ido guardando historias en el álbum de la familia de aquellos que ya han partido a la presencia. Es el momento en que nosotros, al igual que Josué, nos debemos de levantar, porque decía la palabra de Dios en el versículo 5, lo mismo que estuve yo Yahvé con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Yo, hermanos y hermanas, le doy la gloria y la honra a nuestro Señor, porque, como dice su santidad el Papa Francisco, debemos de estar con la mirada en lo alto para poder descubrir los signos que hay detrás, durante y después de esta pandemia. ¿Cómo hoy podemos, sin perdernos del contexto y del género literario en que pudo haber sido escrito el libro de Josué, hoy nosotros podemos también estarnos preparando? Como dice la primera sección del libro de Josué, en la Biblia de Jerusalén dice: conquista de la tierra prometida, los preparativos.
Y lo que estamos haciendo nosotros en este curso es prepararnos. Prepararnos para que nosotros, laicos, bautizados, entremos en un mundo nuevo que el Espíritu Santo ya nos ha dicho, nos está moldeando para que nosotros vayamos a moldear en el nombre que está sobre todo nombre, y para la gloria de Dios vayamos a moldear un mundo nuevo. Pero para eso tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, tenemos que dejar de quejarnos. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos acomodado en ese quédate en casa? Quédate en casa cuando tienes una casa, cuando tienes el techo, tienes familia, cuando tienes el pan de cada día y tienes hasta para elegir qué es lo que deseas comer. ¿Cuánta gente dentro de este acomodamiento de quédate en casa aumentó de peso? Quédate en casa, qué bueno, teniendo televisión, teniendo cable, teniendo internet, teniendo Netflix, teniendo Premium. Pero ya te pusiste a pensar en aquellos que se han tenido que quedar sin tener casa. Aquellos que han tenido que quedarse en casa sin tener que comer. Aquellos que no tienen ninguna distracción. Durante esta pandemia tenemos que ir accionando para dejarnos ser moldeados por la gracia del Espíritu Santo que hoy te dice, ya no te sigas quejando, ya no te quejes. Es una bendición estar viviendo este mes de agosto que ya estamos por terminar, porque hay un gran sinnúmero de personas alrededor del mundo que ya no lo vivieron. Ser cristianos es ser no solo bautizados, sino ser agradecidos con aquel que le dijo al pueblo de Israel que ya nadie podrá resistir a todos los días de tu vida. Lo mismo dice, lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Porque Jesucristo, se los vuelvo a recordar, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si bien nos preparamos para nuestro encuentro definitivo cara a cara con el inevitable, el día en que Él tenga a bien llamarnos a su presencia, también nos estamos preparando para vivir una realidad. Para vivir una realidad donde debemos de ser prudentes, pero a la vez debemos de ser atrevidos para caminar nuevos caminos, para cuidar y hacer prosperar nuestra economía y valorar nuestro trabajo. Para entrar en esa tierra prometida, en esa tierra que emana leche, miel, paz y prosperidad. Yo no sé qué edad tengas tú, cuántos años tengas de trabajar. Yo no sé si te has hecho la pregunta, ¿por qué debemos de trabajar? Y la segunda pregunta es, ¿hasta cuándo tengo que seguir trabajando? Porque también hay gente que dentro de esta pandemia se acomodaron tanto porque dijeron que las personas mayores de 60 se deberían de cuidar. Algunos dejaron de ir a trabajar, pero siguieron recibiendo su salario. Y vayamos al libro del Génesis, capítulo 3, libro del Génesis, capítulo 3, versículo 19.
el libro del Génesis, en el capítulo 3, nos está hablando de la caída de Adán y de Eva tras caer en la tentación que les ha presentado la serpiente. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 3, 19. Hablándole Yahvé a Adán y a Eva, que habían caído en la tentación porque se les había dicho que no comieran del árbol de la vida, habiendo caído en la tentación, dice Génesis 3:19, que les habló Yahvé y les dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Con qué? Con el esfuerzo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que vuelvas al suelo. Pues del suelo fuiste tomado, del suelo fuiste tomada, porque eres polvo, y al polvo regresarás. ¿Hasta cuándo tenemos que trabajar? Dentro de casa, fuera de casa, en la empresa, en las nuevas actividades que ya han empezado a alumbrar a algunas familias. Debemos de trabajar toda nuestra vida hasta que regresemos, Génesis 3:19, hasta que regresemos a la tierra, porque recuerda que del polvo eres y en polvo te convertirás. En ese mismo contexto, San Pablo, hablando a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dándoles advertencias para no caer en el desorden, dice San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, además, cuando estábamos entre vosotros, le dice San Pablo a los tesalonicenses, además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y hermanos, si lo que más nos ha dado en la cuarentena es hambre, o díganme ustedes si bajaron de peso. La mayoría subimos algunas libras porque nos dimos algunos gustitos. Pero para darnos esos gustos, dice San Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que el que no trabaje, exacto, el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué debemos de trabajar? Porque es necesario, porque es un mandato de Dios desde el libro del Génesis. ¿Y hasta cuándo debemos de trabajar? Hasta el último de nuestros días. Dice la neurociencia, hablando del hipocampo, de una región de nuestro cerebro, que mientras más nosotros trabajamos y nos mantenemos activos, hay mayor número de interconexiones neuronales. Yo no sé si ustedes han escuchado historias, han conocido familiares, amigos, vecinos que dejaron de trabajar y se enfermaron. Hay gente que cuando no está trabajando se enferma de todo. Cuando uno está trabajando y se mantiene ocupado, ni tiempo le da para pensar en las enfermedades. O díganme si no. El trabajo dentro de la casa, ni tiempo le da para pensar en la enfermedad. De que tiene reuma, de que le duele la pierna, que le duele la cintura. No hay tiempo para pensar. Es que nuestras interconexiones neuronales se están cada vez activando
cuando nosotros nos mantenemos en actividad, cuando hacemos ejercicio, cuando trabajamos. Y como nos encanta comer, bien lo decía San Pablo, como nos encanta comer, tenemos que entonces trabajar. Regresemos a nuestra cita central, que es tomada del libro de Josué, y ya hemos empezado a recibir palabra de Dios de Josué 1:5, cuando Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios, le ha dicho Dios a Josué y a todo el pueblo de Israel que está caminando ya cerca de la entrada, en los preparativos para entrar en la tierra prometida, en la tierra que emana leche y miel. Hoy decimos nosotros, la tierra que emana paz y prosperidad. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir amén? ¿Cuántos de nosotros le damos gracias? Gracias, Señor mi Dios, porque precisamente el día de hoy tu palabra me está diciendo en Josué 1:5 que tú estarás conmigo, que no me dejarás ni me abandonarás. Díganme si no son palabras de aliento, si no son palabras que con la fuerza del Espíritu Santo nos deben de servir para levantarnos, para no caer en la depresión, para ya no estarnos fatigando, pensando fatalidades en el nuevo mundo. Porque nosotros hoy, bajo la gracia del Espíritu Santo, nos estamos dejando moldear. Di conmigo, yo me dejo moldear en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy autoridad, Espíritu Santo de Dios, para que en medio de mi realidad, en medio de estos meses que nos ha tocado vivir, me moldees, para que yo nazca del agua y del Espíritu, al igual que Nicodemo, preparándome para el después. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y habiendo escuchado estas palabras de ánimo, de aliento, de fe, de esperanza para llegar a la tierra prometida, vienen las recomendaciones de la fidelidad que la ley le va a pedir al pueblo de Israel y las condiciones que debe de tener el pueblo de Israel, las condiciones que nosotros, los laicos bautizados que nos estamos preparando para un mundo nuevo, debemos también tener en el nombre de Jesús. Y vamos a leer la fidelidad a la ley y las condiciones del auxilio divino en Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y dice la palabra de Dios: sé fuerte y valiente. Fíjense cómo empieza el versículo 6. Sé fuerte y valiente. Tú que te estás deprimiendo, tú que estás todavía dudando si vas a vivir el 2021, hoy el Señor te dice: sé fuerte y valiente. Ten fe en la espera, porque el Señor ya te ha dicho que estará contigo, que no te dejará ni te abandonará. Sé fuerte y valiente. Versículo 6, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a tus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente. ¿Basta que qué? Que seas muy fuerte y valiente.
basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Fuertes y valientes, ¿para qué, hermanos? Fuerte y valiente, ¿para qué, hermana? Para levantarte, para que tengas éxito a donde quiera que tú vayas. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte este libro de la ley de tus labios, medítalo día y noche, y así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito. Por segunda vez, sé fuerte, sé más fuerte y valiente. Y por segunda vez lo dice la palabra de Dios, porque tendremos éxito a donde quiera que nosotros vayamos. Tendremos suerte y éxito. Hoy decimos nosotros bendición. Tendremos bendición en nuestras empresas. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Le pregunta la palabra, le pregunta Yahvé al pueblo de Israel. Te pregunta la palabra a ti, me pregunta la palabra a mí y me cuestiona. En el versículo 9 dice, ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Ya anteriormente había dicho Yahvé a Josué, que era el sucesor de Moisés, que esa bendición la tendrían porque ellos estaban siendo llamados, el pueblo de Israel que estaría entrando en Canaán, en la tierra que emana leche y miel, porque ellos estaban siendo llamados para que donde pusieran, dice en el versículo 3, os doy todo lugar. ¿Qué os doy? Todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies. Todo lugar que sea hollado. Hollado quiere decir, en la cita bíblica, todo lugar que sea pisado, que sea trabajado, va a ser bendecido en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así es, hermano y hermana, que ahí donde estás, quiero invitarte a que hagas un alto, que no te avergüences de tomar este libro de la ley, porque el llamado es a que no se aparte tus labios de este libro de la ley. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque tendremos éxito a donde quiera que nosotros vayamos. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente.
no te desanimes. Ten fe en la espera. Porque Jesucristo, porque Yahvé, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, promete estar contigo y que tendrás éxito a donde quiera que vayas. Pero el requisito es que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Que sea porque en él está escrito, porque entonces hablas tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te sueltes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Brindemos una lluvia de palmas a Jesucristo nuestro Señor, una lluvia de palmas, aquel que ha prometido que tendremos éxito si somos fieles a la ley, a cumplir el mandato de Yahvé de ser fuertes y valientes, a no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, a no caer en la tentación de esos usureros, a mantenernos fieles en la palabra de Dios, que tendremos suerte, dice el libro de Josué, tendremos suerte y éxito en nuestras empresas. Tendremos suerte y éxito en la empresa, en la familia, en los negocios, en el trabajo, en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Su Santidad el Papa Francisco, preparándonos para después de la pandemia, nos da algunas recomendaciones. Yo solo les voy a compartir 7 recomendaciones. Pero al decir 7, estamos hablando de la plenitud, de que las recomendaciones son un sinnúmero. Y dice su Santidad el Papa Francisco que ha llegado la hora de reflexionar. ¿Ha llegado la hora de qué? De que hagas un alto en tu vida y nos pongamos a reflexionar. Nos pongamos a reflexionar sobre el valor, la bendición, el éxito de nuestro trabajo y de la economía. Y dice el Papa, no debemos de tener miedo, como lo dijo el libro de Josué 1:8-9. No tengas miedo, porque yo estaré contigo e iré contigo a donde quiera que tú vayas. No te he mandado que seas fuerte y valiente. Versículo 9. No tengas miedo ni te acobardes, porque yo, Yahvé tu Dios, estaré contigo. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde, hermana? Dile a los de tu familia, el Señor irá con nosotras a donde nosotros vayamos, si es que nos dejamos guiar por la luz, si es que somos fieles, si es que tenemos fe en la espera y confiamos en el auxilio divino. Y el auxilio divino nos está pidiendo que seamos más fuertes y valientes, que no caigamos en la tentación, que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que reflexionemos, leamos, meditemos, trabajemos y vivamos según la palabra de Dios. Más adelante
vamos a ver qué le decía San Benito, un monje, San Benito a sus demás monjes. Las 3 leyes de San Benito para tener una vida plena y una vida de éxito. Lo vamos a compartir más adelante, pero sigamos con su santidad el Papa Francisco. Y dice, no debemos de tener miedo de aventurarnos por nuevos caminos. Repitamos, no debo de tener miedo de aventurarme, de caminar por nuevos caminos. Yo quisiera que se lo dijeras a tu familia. No tengamos miedo. Aventémonos, arriesguémonos en nuevos caminos, en nuevas empresas. Pero antes, pidiendo la guianza del Espíritu Santo. Porque nadie puede construir en una arena. Tenemos que ver los cimientos. Pero si tienes los cimientos y tienes la gracia de sentir la fuerza del respaldo del Espíritu Santo, ¿qué más necesitas? Aventúrate en el nombre de Jesús, dice el Papa Francisco, a caminar nuevos caminos. Hay quienes ya nos han avanzado, ya nos están ganando. Hay quienes ya lo están poniendo en práctica. Hay quienes ya están teniendo éxito en nuevos caminos. Hay gente por todos lados que se ha aventado, se ha aventurado, se ha atrevido a caminar en nuevos negocios durante la pandemia. Y el mejor ejemplo es la comida. Porque les decía, ¿quién ha adelgazado en esta pandemia? Si nos hemos dado las grandes comilonas. Hay gente que ya está caminando nuevos caminos, que se ha aventurado y que está teniendo éxito. La comida, la entrega a domicilio. Y de las 7 recomendaciones que hoy quiero compartir con ustedes de su santidad el Papa Francisco, para nosotros que nos estamos preparando para después de la pandemia, para un cielo nuevo y un mundo nuevo, nosotros que nos estamos dejando moldear, ¿nos estamos dejando qué? Moldear en medio de nuestras situaciones. El Espíritu Santo nos quiere limpiar y nos quiere moldear. El Espíritu Santo quiere secar tus lágrimas. El pueblo de Israel, lo decíamos en el libro del Deuteronomio, 30 días fueron suficientes para llorar a Moisés. Luego se tuvieron que levantar, porque el camino, como lo había dicho ya en el libro de los Reyes, el camino aún era largo. Todavía faltaba camino por caminar para llegar a la tierra prometida, la tierra que tenían que ahollar, tenían que pisar y trabajar, porque el Señor les estaba prometiendo, y te está prometiendo a ti, me está prometiendo a mí, que si somos fieles a esta ayuda divina, vamos a tener éxito. ¿En dónde? A donde quiera que nosotros vayamos. Pero su santidad, el Papa, miren, su santidad el Papa nos pide que seamos valientes, tal y como se lo dijo. Tal y como se lo dijo Yahvé a Moisés, tal y como se lo dijo Yahvé a Josué, tal y como se lo dijo Yahvé al pueblo de Israel, tal y como te lo está diciendo y me lo está diciendo a mí, Dios Padre, Dios Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo y con la intercesión de María, siempre Virgen. Tenemos que ser valientes, valientes en la innovación, valientes para ir buscando nuevas soluciones. Por eso les decía, ya no se vale quejarse en este mundo nuevo. Ahorita que estamos ya caminando, que ya el país en algunas regiones está empezando o va a empezar la desescalada. Vamos a empezar en el nombre de Jesús.
Vamos a empezar a bajar los datos de contagiados, el número de muertos, pero tenemos que tener fe en la espera. Tenemos que presentar nosotros mismos nuevas soluciones a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros empleados, a nuestros patrones. Ya no presentar problemas, sino presentar soluciones para que así nosotros podamos experimentar y caminar nuevos caminos. Primer recomendación de su santidad el Papa, que hoy nosotros la fuimos a encontrar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6, es que tenemos que ser fuertes y valientes. Segunda recomendación, dice su santidad el Papa, tenemos que mirar hacia adelante. Ya no podemos ser miopes. Tenemos que tener una visión de futuro, porque vamos a tener éxito en el nombre de Jesús. Si no nos apartamos del libro de la ley, si seguimos las recomendaciones divinas, tenemos que, dice el Papa Francisco, tenemos que mirar hacia adelante para aprender a leer los signos que el COVID ha mostrado claramente. ¿Y cuáles son los signos del COVID que te ha mostrado a ti claramente en estos 5 meses? Que la vida no la tenemos comprada, que el dinero y las riquezas no nos hacen vivir más tiempo, que el estar el día de hoy sano no quiere decir que no te puedas morir el día de mañana. El estar hoy gravemente enfermo no quiere decir que te vas a morir mañana. ¿Cuántos conocidos gravemente enfermos nosotros hemos tenido y ahí siguen viviendo? Es un misterio la vida de Dios para con nosotros. Yo conozco un sinnúmero de gente gravemente enferma, que ha salido de infartos, que ha salido de áreas críticas, que ha salido de días de intensivo. Y el que se murió fue el médico, no el paciente. Tenemos que mirar hacia adelante, dice el Papa, segunda recomendación, para que aprendamos a leer los signos que el COVID ha mostrado claramente. Tercera recomendación, hay que redescubrir nuevas fortalezas. Hay que redescubrir nuevas fortalezas. Ya no pienses en las debilidades. Piensa en las fortalezas que tú tienes. En la casa, en la cocina, en emprender un nuevo negocio, en la comunidad, nuevas dinámicas, nueva visión para leer la palabra de Dios para estos tiempos. Tenemos que redescubrir nuevas fortalezas. La número 4, tenemos que aprender a diseñar nuevas estrategias para estar juntos. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es a estar en casa, a estar con la familia, a estar con la esposa, a estar con el cónyuge, a estar con los hijos. Los hijos han tenido que volver a estar dentro de la casa, pero van a terminar las restricciones. Va a terminar el estado de calamidad, pero dice el Papa Francisco que nosotros, en la cuarta recomendación, debemos de aprender a diseñar nuevas estrategias para estar juntos. En primer lugar, con la familia. Segundo, con los amigos, porque nunca sabremos cuándo alguno de nosotros va a ser llamado para regresar a la casa del Padre. Quinta recomendación, no debemos de desaprovechar el tiempo. Y lo vuelvo a decir, y lo vuelve a decir el Papa, no debemos desaprovechar el tiempo, bien dice el dicho, porque el tiempo perdido, hasta los santos, hasta los muertos lo lloran. Tenemos que saber aprovechar el tiempo porque nunca sabremos cuándo vamos
a tener nuestro segundo parto. Volvamos a tener nuestro segundo parto. Mi primer parto, yo no sabía cuándo iban a nacer. No sabía a qué hora, no sabía en dónde. A mí no me dolió. A quien le dolió fue a mi mamá. Pero después de los dolores del parto vino la alegría de tener entre sus brazos a un nuevo hijo de Dios. Igual, el pueblo de Israel tuvo el dolor de haber visto partir a Moisés, de llorarlo 30 días, pero luego les vino la alegría de entrar a la tierra, que estaban pisando la tierra, que tenían que hollar, que tenían que trabajar, porque la condición del auxilio divino les estaba diciendo que ellos tendrían éxito si eran más fuertes y valientes. Número 6. Nuestra vida tras la pandemia debe de ser de misericordia y solidaridad. Así lo dice el Papa Francisco. Nuestra vida durante la pandemia, después de la pandemia, en ese mundo nuevo, en ese cielo nuevo, ni en esa tierra nueva, tenemos que ser, como dicen, forever, tenemos que ser solidarios y misericordiosos. Ya no estés juzgando. Tú simple y sencillamente déjate llevar por el impulso del Espíritu Santo. Sé solidaria, sé solidario con el necesitado, con el hambriento. Eleva tus oraciones, pero dales de comer, dale de beber al sediento, dale ropa al que está desvestido. Tenemos que ser solidarios y misericordiosos. Y la número 7, tenemos que reconocer, sabiendo leer los signos de los tiempos, la número 7, de que hay una batalla oculta detrás del COVID. Amén. Hay una batalla oculta detrás del COVID. Pero para esa batalla nos estamos preparando los laicos. Para esa batalla nos estamos preparando los nuevos hijos, los hijos del nuevo pueblo de Dios. Nos estamos preparados, y lo vamos a ver en un tema posterior, porque nosotros nos vamos a ser guerreros invisibles, vamos a formar parte del ejército invisible de Dios. Amén. Pero si somos más fuertes y más valientes. Terminamos con algunas recomendaciones que nos ha venido diciendo ya su santidad el Papa Francisco en esta carta encíclica Laudato Si, y vamos a leer solo algunos fragmentos de Laudato Si en los numerales 124 al 129. Laudato Si, alabado sea mi Señor, de su santidad el Papa Francisco. Numerales 124 al 129 y también el numeral 141. Estos numerales nos hablan sobre el tema de la economía y del trabajo. Recuérdense que ese es el tema de hoy. La economía y el trabajo en un mundo nuevo. La economía y el trabajo para nosotros que estamos siendo fuertes y valientes. Las actividades económicas y el trabajo en un mundo nuevo. Y dice Laudato Si, la necesidad de preservar el trabajo. Leo algunos fragmentos de los numerales 124 al 129. Las necesidades de preservar el trabajo. Y hace referencia el numeral 124 al libro del Génesis capítulo 2 versículo 15. Dice, no solo debemos de preservar lo ya existente, sino también debemos de trabajar, y así los obreros y artesanos podremos asegurar la creación eterna. Solo trabajando
preservando a la hermana bella, como ya no lo había dicho, Laudato Si, solo trabajando la tierra, respetando a la hermana bella, podremos nosotros, los que estamos siendo moldeados para ir a moldear, podremos asegurar la creación eterna. Dios puso en la tierra medicinas y el hombre prudente no las desprecia. Vean, para todas las recomendaciones naturales que hay, que mal no nos hacen para cuidarnos contra el contagio del COVID, que haga gargarismos, que mantenga limpia la nariz, que tome test de esto, de aquello. Dice Laudato Si en el numeral 124, Dios puso en la tierra medicinas y el hombre prudente no las desprecia. Y está haciendo referencia al libro de Sirácides, capítulo 38, versículo 4. Y en el numeral 126 de Laudato Si dice, recojamos también algo de la larga tradición del monacato. Aquí nos va a hablar de San Benito de Nurcia. San Benito, ¿se recuerdan de San Benito? Labora ad labora, dice el numeral 126. Recojamos, dice el Papa Francisco, también algo de la larga tradición del monacato, de los monasterios. Al comienzo los monasterios favorecían en cierto modo la fuga del mundo, intentando escapar de la decadencia urbana. Pero eso fue al comienzo. Pero posteriormente San Benito, sigo leyendo el numeral 126, pero posteriormente San Benito de Nurcia propuso a que sus monjes vivieran en comunidad combinando 3 actitudes: la oración, la lectura con el trabajo, el ora ad labora. ¿Cuáles eran las 3 leyes, recomendaciones bajo la gracia divina que había recibido San Benito y que estaba compartiendo con sus monjes? Era la oración, la lectura y el trabajo. Como decía San Pablo, el que no quiera trabajar, entonces que no coma. Y dígame, hermano, ¿se le ha quitado el hambre? Más hambre nos da mientras más estamos en casa. Dice entonces la oración, la lectura y el trabajo. Se aprendió a buscar, y es a través de la oración, la lectura y el trabajo que se aprende, dice el numeral 126, se aprende a buscar la maduración y la santificación. Oración, lectura y trabajo para madurar y santificarnos. Numeral 128. Estamos llamados, dice su santidad el Papa Francisco, estamos llamados al trabajo desde nuestra creación, desde que fuimos creados. Desde el libro de Génesis, capítulo 3, después de la caída, ¿verdad? Ya habíamos leído que Yahvé le dijo a Adán y a Eva, con el sudor de tu frente vas a trabajar para el pan de cada día, hasta que regreses a la tierra. Recuérdate que de polvo eres y en polvo te convertirás. 128, Laudato Si, de su santidad el Papa Francisco. Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. No debe de buscarse el progreso tecnológico que reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí mismo. El trabajo es una necesidad. ¿Quién lo está diciendo? El Papa Francisco. El trabajo es una necesidad, es el camino de la maduración y del desarrollo humano y de la realización de la persona. Y termina el numeral 128 diciendo, los puestos de trabajo que son reemplazados por una máquina es una tentación que nosotros no debemos de permitir.
¿Quién se favorece con que hayan menos trabajadores sustituidos por máquinas? Por ejemplo, en las gasolinerías, las gasolineras. Ya no pasamos al servicio completo, algunos pasan al autoservicio. Yo soy uno que no paso al autoservicio. Yo prefiero darle, por así decirlo indirectamente, darle empleo a ese hermano o a esa hermana, que ahora vemos mujeres trabajando en las gasolineras. Pero dice el Papa que la misma humanidad se va a hacer daño a sí misma si dejamos que las máquinas reemplacen a la persona en sus puestos de trabajo. Dejar de invertir en las personas, dice el Papa a final del numeral 129, dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. Negocio bueno para el empresario, pero no para la sociedad. Porque cada vez si dejamos que las máquinas reemplacen al ser humano, va a haber más desempleo. Así es, hermanos y hermanas, como nos estamos preparando bajo la gracia, bajo la prudencia, bajo la guianza de las condiciones del auxilio divino dentro de nuestras actividades económicas y el trabajo para un mundo nuevo, para atrevernos a aventurarnos a caminar caminos nuevos, porque Yahvé nos ha dicho que tendremos éxito, que debemos de perder el miedo, porque nos está diciendo que no nos debemos de apartar de este libro de la ley, de la palabra de Dios, que debemos de leerlo, reflexionarlo, meditarlo de día y de noche, en todo momento. Y así procuraremos obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado, pues, que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así es, hermanos y hermanas, que hoy el Señor Jesús, que un día se bajó de la barca para ir a mirar a sus ojos a cada uno de sus discípulos, es el mismo Jesús que hoy se quiere bajar, quiere entrar en tu vida. Es el mismo Jesús que quiere mirarte a los ojos y decirte: no tengas miedo, sé más fuerte, no te acobardes, porque yo, el Señor, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tomar una actitud de oración, vamos a visualizar ese momento en que Jesús, bajándose de la barca, se dirigió a cada uno de sus 12 discípulos. 12 discípulos que estaban representando a las 12 tribus del pueblo de Israel. A ese pueblo que había caminado de Egipto durante 40 años, que habían acompañado a Moisés hasta las estepas del Moab. Moisés que había visto el río Jordán, Moisés que a sus 120 años murió, pero ya el pueblo que lo lloró durante 30 días se levantó y siguieron bajo el nuevo liderazgo de Josué. Hoy el Señor quiere que tú seas un nuevo líder. Quiere que tú seas una nueva líder en la empresa, en el hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, porque tú sabes que estás caminando a una tierra que vamos a tener que hollar, que vamos a tener que trabajar, porque esa tierra va a dar frutos en abundancia, va a dar frutos los más hermosos, frutos de paz y bien. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias. Hoy, Señor, estamos aquí ante ti,
sabiendo que tú te has bajado de la barca, porque tú quieres entrar en nuestro hogar, en nuestra vida, porque tú quieres entrar con tu Santo Espíritu a levantarnos, para que seamos fuertes y valientes. Hoy, Señor, queremos sentir lo que sintieron tus discípulos cuando tú los miraste a los ojos. Hoy, Señor, te damos autoridad para que tú nos mires a nosotros, no solo a nuestros ojos, sino nos mires en toda la integridad. Que seques las lágrimas de aquellos que han estado llorando, como secaste y cambiaste las lágrimas, el lamento y el llanto en gozo, después de 30 días en el pueblo de Israel, que estaba viendo el Jordán, que estaba viendo la tierra prometida. En ti confiamos y a ti te recibimos, Señor mi Dios. Cierra tus ojos. Has venido a la orilla, Abre tus labios. no has buscado Ni a a sabios. sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Dilo con todo tu corazón. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti emprenderé nuevos caminos. Sabes bien lo que tengo En mi barca en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. dile, Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, sonriendo, has dicho mi nombre. has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, estamos dejando en la arena, estamos dejando en el pasado el miedo, el temor, la angustia, Señor Jesús, porque hoy estamos confiando en tu palabra. Estamos confiando en que tú nos estás diciendo que tenemos que ser más fuertes y valientes, porque en el nombre que está sobre todo nombre proclamamos que vamos a tener éxito, que nuestros hijos van a tener éxito en sus empresas, en sus vocaciones, en sus carreras, en sus estudios, que nuestro cónyuge, nosotros, tendremos éxito en nuestro trabajo, Señor mi Dios, porque nos comprometemos a ser no solo fuertes y valientes, sino a ser fieles, porque tú eres el Dios de la promesa, Señor mi Dios, porque tú nos estás invitando a mirar hacia adelante. Danos la gracia de poder redescubrir los signos de los tiempos de esta pandemia en nuestra familia, de ya no ver debilidades, sino ver las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos caído en la tentación de solo señalar, criticar, ver errores, ver debilidades. Hoy, Señor mi Dios, tú, a través de tu santidad, de su santidad, el Papa Francisco, nos estás llamando a que miremos hacia adelante, a que redescubramos nuevos caminos y los caminemos, a que busquemos nuevas estrategias para estar juntos con lo más importante que es la familia, los amigos, el trabajo, la comunidad, la iglesia universal, a que no desaprovechemos todos los momentos para decirnos los unos a los otros que nos hacemos falta, que nos queremos, que nos amamos, que nos respetamos, que nos apreciamos. Hoy, Señor Jesús, queremos aceptar libremente
en este camino de preparación como laicos para un mundo nuevo, que vamos a ser hombres y mujeres, como lo dice también Josué, yo y mi casa. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Yahvé. Pero hoy, Señor, te decimos, yo, en primer lugar, y voy a trabajar para que mi casa, los miembros de mi familia, mi comunidad, en mi trabajo, seamos misericordiosos y solidarios. Yo quiero que entres en un momento de oración interior, en que ya no le digas nada al Señor, sino deja que el Señor te hable por algunos momentos. Sécate las lágrimas. La vida continúa. El álbum de la familia siempre va a estar no solo en el álbum físico, sino en el corazón. No tengas miedo a escuchar la voz de Dios. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros Y dile al Señor, Señor, amor, tú me estás diciendo que necesitas mis manos, mi trabajo, que necesitas mi cansancio para que otros descansen. Por eso, Señor, hoy te agradezco porque me has mirado a los ojos, porque me has hablado a mi corazón a través de la palabra. Hoy, Señor, abro mis labios para alabarte, para bendecirte y glorificarte. mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. pescador De otros lagos, más eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Abre tu corazón y díselo. Señor, me has mirado a los ojos, Sonriendo. sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sí, Señor, hoy acepto el reto de ir a buscar otro mar, de ir a buscar otras nuevas estrategias, de ir a buscar y arriesgarme a caminar nuevos caminos. Hoy, Señor, te doy gracias por nuestra economía y nuestro trabajo. Te pedimos, Señor, nosotros los que tenemos un techo, a que seamos solidarios y misericordiosos. Y que María, siempre Virgen, interceda por nosotros, te haga presente y operante en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras empresas, con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Tú que eres Dios, que vives y reinas en unidad hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.